es bueno que también vos puedas hablar de esto, de que en la Iglesia Católica hay mucha división, y la Iglesia Católica Romana, más específicamente, también hay mucha división con los Dependiendo de lefebristas, qué con los querés decir con vacantistas. división. Divisiones doctrinales, por ejemplo, los lefebristas no creen en la misma cristología que creen los romanos. De Hay hecho, divisiones que son formales, hay divisiones que no, que son de hecho, o sea, bueno, ahí igual sí, no me y la estoy... dibuje, no me dibuje, No, no, son no, no, divisiones, que, son simples no, divisiones. Está muy dividida la Iglesia Católica Romana, y la Iglesia claro. Católica en general está muy dividida. Y Te, hablando de lo que son las... Si yo no fuese protestante y fuese ateo, sí. yo no soy protestante, así sacamos todo cualquier tipo de... Supongamos que vos no sos protestante, bien. Claro, yo soy ateo Sí. y empiezo a estudiar la historia de la Iglesia y digo, bueno, empiezo a ver un montón de iglesias católicas, un montón de iglesias que defienden su catolicidad y sucesión apostólica hasta los apóstoles, Ajá. y que todas enseñan doctrinas distintas. Ajá. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se interpreta correctamente la tradición y el magisterio? Debido a que incluso vos viste cómo es que de un documento salieron por lo menos 4 interpretaciones distintas. ¿Arriodano Nereje sí tenía sucesión apostólica? ¿Sí? Bueno, ves como el hecho de que tengas sucesión apostólica no te garantiza que estés en la verdad. No te garantiza el que estés en la verdad. Sí te garantiza una conexión con los apóstoles. Pero además tiene que haber otras cosas. Por dar un ejemplo, te tenés que sostener en lo llamarían los protestantes, sana doctrina. Entonces, ¿pueden haber comunidades católicas en el mundo que reclamen tener sucesión apostólica? Claro, de hecho la tienen. Por dar un ejemplo, los ortodoxos la tienen, claro que la tienen. Los nestorianos también. Tienen sucesión apostólica, fantástico. Pero eso por sí solo no quiere decir mucho, porque alguien con sucesión apostólica se puede encontrar en el error. ¿Está bien? Entonces, el hecho de sucesión apostólica no tiene tanto que ver con el tema que estamos planteando. Tiene que haber otras cosas más. Por dar un ejemplo, pues, bueno, que esté en consonancia o que esté en armonía con el magisterio de la Iglesia. Claro, pero el problema es por qué, o sea, todos interpretan distinto la tradición y el magisterio. ¿Quiénes son todos? A ver, ¿quiénes son todos? La Iglesia Católica de Asiria, que tienen una división de por dar un 3. ejemplo, cuando se discutía el tema de la naturaleza de Cristo, todos interpretaron, o las escuelas que discutían estos temas, o el tema de la Trinidad, las escuelas que discutían estos temas también interpretaban la Escritura de forma distinta. También interpretaban la tradición de forma distinta, o se suscribían a una cosa o a otra no, y demás. O sea, esto no es de ahora, perdón. Esto no es ahora reciente. En el mundo católico la verdad es que hay una discusión. No, esto es parte de la historia cristiana. ¿Está bien? El hecho de que independientemente de que se tienen las escrituras y se tiene la tradición, siempre van a haber escuelas que en ciertos temas puedan entrar en controversia porque interpretan de formas distintas ciertos puntos. Es ahí donde el magisterio se expresa al respecto de la forma necesaria para evitar que se siga dividiendo la iglesia o que caiga en división. Siempre y cuando se cuente con buena voluntad de la gente que está en medio de la discusión. Digo, los nestorianos, que tienen una confesión de fe común hoy con los católicos romanos, ellos también, a ustedes de hecho lo tildan de secta en su libro dogmático de la Magnania, y también a los ortodoxos, y ellos también a ustedes los anatemizaron en su tiempo, y también obviamente los ortodoxos a ustedes. Entonces ahí ves como que la tradición de cada uno de ellos termina no siendo eso que se vende en el catolicismo romano, diciendo que la tradición y también el magisterio garantizan la unidad, porque vos vas a decir, bueno, mi magisterio romano echó a tal persona, claro, pero el magisterio de otra iglesia católica también lo anatemizó Claro, pero garantizar la unidad, cuando se dice garantizar la unidad, no se refiere a que es imposible la división. No, porque para eso se requiere otras cosas, otros factores que pasan por dar un ejemplo, la buena disposición y voluntad o la honestidad y humildad de determinadas personas. Entonces vos podés tener escritura, podés tener magisterio, podés tener tradición, pero si tenés mala voluntad por parte de otra persona, te estoy dando una de las cosas que pueden llegar a ocurrir, la división va a ocurrir igual. ¿Por qué? Porque no te garantiza en el sentido de que es imposible que llegue a suceder una división. Nadie diría eso, ¿se entiende? Ahora, sí te da los recursos o instrumentos necesarios para que toda persona con honestidad y con sentido común pueda saber qué es lo que la iglesia predica respecto a la verdad de fe. ¿Se entiende? O sea, hay ciertas cosas que están explicadas. Una verdad de fe, porque de determinada manera vos para ahí no me contestaste la pregunta, o yo para ahí no hice bien la pregunta. A ver, dale, hacela de vuelta. Que tiene que ver que lo que te decía, de que
el ateo va a ver todas estas iglesias que dicen tener lo mismo y cada una de ellas dice ser también la verdadera, anatemizando a otra. Bueno, ahora hay buenas relaciones entre la mayoría de ellas, pero tenés este problema de que si un ateo ve todas las iglesias... Nadie dice que no es un problema. El camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto? Yo desde mi humilde punto de vista he descubierto a la Iglesia Católica como el camino correcto. ¿Se entiende? Entonces, esto es proyectar. La Iglesia Católica no está dividida en denominaciones, chicos. No está dividida en denominaciones. Que dice, distintas denominaciones en la Iglesia Católica, entrevista a Hugo Delgado. Es 1:20 de una entrevista que le hago a Hugo Delgado y que Hugo Delgado nos explica si realmente es que existen varias denominaciones, tal y como lo plantea el video, o si no es así. Y Hugo Delgado te da 3 tips para poder responder a este planteo. Me parece que es importante ver este video. Esta vez lo hiper recomiendo. Distintas denominaciones en la Iglesia Católica simplemente para que no se proyecte. Nada más. Se los hiper recomiendo. De hecho, la Iglesia oficialmente declara que esto trae consecuencias negativas para la fe y de hecho la Escritura sostiene en boca de Jesús que el testimonio de la unidad de los cristianos es, o sea, un testimonio que parece, perdón, lo voy a parafrasear, parece persuadir al incrédulo respecto a la verdadera fe que van a profesar. Entonces, al católico le duele la división. Le duele la división con los protestantes, le duele la división, toda división cristiana que se haya efectuado, independientemente de cuáles sean sus razones, al católico le duele. ¿Por qué? Porque en mayor o en menor medida esto va a afectar el testimonio cristiano ante los ojos de afuera. Entonces, vos tenés razón, cuando un ateo se encuentra con divisiones dentro del cristianismo, claro que va a afectar negativamente la posibilidad de acercarse. No digo de que va a ser imposible, en absoluto. De hecho, hay un montón de ateos que se están convirtiendo a la fe cristiana. Entonces, pero sí va a repercutir, va a tener consecuencias negativas. No te lo niego. De hecho, la Iglesia lo afirma eso. Entonces, ¿el argumento cuál sería? ¿El punto cuál sería? El golpe duro. El golpe que vos decías era tu mejor golpe. ¿Cuál es? Y bueno, de acuerdo a todo esto, para ir tratando de hacer una conclusión con esto, el ateo no tiene forma realmente de adoptar alguna de las iglesias, salvo por fe. Por fe. Y bueno, eso estamos de acuerdo. Entonces, por fe. Entonces, el cristianismo es fe, ¿no? Pero por eso, en sentido, es bueno que también vos puedas hablar de esto, de que en la Iglesia Católica hay mucha división, y en la Iglesia Católica Romana, más específicamente, también hay mucha división con los dependiendo de qué quieres decir con división. Divisiones doctrinales. Por ejemplo, los lefebristas no creen en la misma cristología que creen los romanos. Hay divisiones que son formales, hay divisiones que no, que son de hecho, o sea... ahí sí, igual no me la dibuje, son divisiones, son simples divisiones. Está muy dividida la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Católica en general está muy dividida. Y hablando de lo que son las... Es que vale la pena la aclaración. ¿Por qué? Porque hay... De hecho, yo no te estoy llevando la contra. Te estoy dando la razón, hermanito. Con esto te estoy dando la razón. ¿Por qué? Porque no es necesario para encontrar división, encontrar que formalmente se ha declarado un determinado cisma o un grupo cismático. No es necesario solo para encontrar división ese hecho formal. Puede no haber un hecho formal, una afirmación formal, puede no existir y puede mismo sin existir haber división dentro de la comunidad cristiana católica. Puede haberlo. Entonces no te estoy yendo en contra. Te estoy dando la razón, querido. Por eso yo creo que algunas veces no me estás escuchando. Sí, te escucho. No, pero volviendo a la pregunta... Pero me dijiste de que esa división era básicamente para un recurso que utilizaba para... Y te estaba dando la razón, hermanito. No, en la frase que dijiste anteriormente... División formal. Claro, de hacer esas divisiones que hace el catolicismo muy, muy conveniente. Para entrar dentro de la fe cristiana necesitas fe. El camino es la fe. Y se entra dentro de la fe cristiana por el bautismo, por la fe en Cristo Jesús. Entonces, yo entré por fe al cristianismo. Bien, después vos tenés que pensar ciertas cosas para considerar cuál es la correcta y cuál no. De la misma manera que vos pensaste el hecho de adoptar o abrazar el arminianismo y rechazar el calvinismo, cosa que voy a estar de acuerdo respecto al calvinismo con vos, más allá de eso, o sea, fue un proceso intelectual el tuyo, reflexivo. Bueno, lo mismo pasa en mi abrazo a la fe católica. Pese a que yo ya era cristiano por fe, me doy cuenta que donde se conserva la plenitud de esta fe
es en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Por ciertos datos, argumentos que me parece que son de vital importancia para llegar a dicha conclusión. Pero no es que abrazo intelectualmente el cristianismo. El cristianismo, yo soy parte de la Iglesia, parte de Cristo, del cuerpo de Cristo, por fe, hermano. Claro, pero bueno, eso llevado a lo que te preguntaba de alguien que no es ni protestante ni nada, no es mi caso, por eso te puse el caso hipotético de, imagínate que yo no soy protestante, soy alguien que investiga la historia y quiero descubrir cuál es eso que se dice la iglesia verdadera, estudiando la historia, sí. Entonces estudio todas las iglesias que están divididas y bueno, todas las iglesias dicen lo mismo. Sí, te entiendo. Entonces, y es una dificultad, no lo niego. Es una dificultad lo que vos estás planteando. Y me parece que toda persona de bien debe reconocer que esta división que hay, que se incluye también a los protestantes, esta división afecta a la fe y afecta también el testimonio de nuestra fe. Nuestra tarea de evangelizar se ve afectada por esta división. Claro que sí, y nos duele. Creo que a vos te duele y a mí me duele. A todos nos duele, salvando ya las distancias que tenemos como católicos y protestantes. Nos duele, hermano. Esto es algo que nos duele, es una realidad y nos duele y afecta el poder evangelizar. En esa estoy con vos 100%. Yo, desde mi caso, entonces ahora sé que, bueno, concluís conmigo, pero yo puedo concluir que siendo una persona que no es protestante y investiga todas las iglesias que afirman tener tradición y sucesión apostólica, así como vos, eso sí dijiste que los arrianos también tienen sucesión y apostólica, pero apostataron. Yo pienso que, entonces, o dos, si soy protestante, puedo pensar que la iglesia romana, como sede romana o como todos los ritos que tienen están en comunión, pueden haber apostatado y en el caso de que si fuera alguien que no tiene ninguna religión y quiere estudiar la historia, puedo entender que en realidad toda la división obviamente me impide, y eso sí puede estar de acuerdo con vos, de que me impide el decir, bueno, ¿cuál es la iglesia verdadera? Entonces, creo que esa sería mi conclusión personal. Está porque bien. vos Y dijiste que parcialmente voy a estar de acuerdo con vos,